Eh, vamos a continuar con las clases teóricas. ¿Cómo anduvo los otros días el tema del práctico? Anduvo para ustedes, digamos, que funciona este sistema así. ¿Alguna opinión? ¿Alguien que quiera decir algo? Hola, profe, buenas tardes. Hola. Me parece que a veces va un poco rápido con algunas cosas. El, Eh, el- ¿A qué te referías? ¿El teórico o el práctico? el práctico. Al práctico, ajá. A veces va muy rápido con algunas cosas y es como bastante abrumador de ratos, pero se entiende. Ajá. Y, O y sea hay en que, un sí, par en las que nos dijo, bueno, chicos, esto lo saben mejor que yo y bueno, seguro que sí lo sabemos. No nos dice qué esperamos que respondan esas preguntas, porque o sea, capaz queda como muy en el aire y no sabemos si esa pregunta puede estar en un parcial y si el profe no nos dice qué busca con cada pregunta es como complicado. bueno, yo, Pero en yo, general bien. o sea, lo que yo insisto en esto, viste, la idea de todos nosotros es que se aproveche al máximo y tratar de superar todas las dificultades que vayan apareciendo. En un aula se repregunta, es diferente, ¿no es cierto? Entonces, noten, lo que sí es seguro que Rubén y Sebastián están y tienen la actitud de responder las preguntas. Si algo, por eso les dijimos que si hay algo que no entienden en el práctico, si hay algo que les quedó suelto en el momento, escriban haciendo la consulta y se la van a responder. ¿Está bien? La idea es que ustedes aprendan, digamos. Sabemos que las condiciones no son las mejores, entonces hay flexibilidad para que ustedes pregunten. Eso no tengan problema, no molesta las preguntas, insistan, escríbanle a Sebastián y a Rubén las dudas que tengan y se las van a responder. ¿Está bien? Y sigamos avanzando tratando de que esto, este, que ustedes puedan aprender bien. Yo lo que sí les recomiendo de vuelta es que hagan ustedes las cosas. Que la hora, esa hora y media que se supone que es clase, ustedes en su casa agarren la guía y pónganse a hacer ahí los problemas y si tienen alguna duda, consulten, que se las van a responder y si no, escriban, si no les salen los problemas o tienen alguna duda como la que acabo de plantear, se la van a responder. ¿Está bien? Bueno, entonces se No, las plantea. en eso yo insisto, no tengan ningún problema en preguntar, en insistir con las dudas que tengan. No, la duda era un poco también a la dinámica, ¿viste? Nadie tiene acá el aula grande con el gran pizarrón y las cosas, entonces por ahí del otro lado se complica un poco a veces ver las cosas. Pero bueno, le voy a mencionar a Rubén, entonces ustedes quisieran ir un paso más despacio, digamos, es esa la idea, fue muy rápido. No mucho más despacio, pero Ajá. un Bueno, poquitito nomás. bueno, no, está bien. O Ahora, sea, es medio difícil seguirle, pero de a rato. O sea, si estás así bien metido, no hay ningún problema. bueno. Y con respecto a lo que decía de la pizarra y todo eso, se ve bastante bien y se entiende bastante Bien, bien. bien, bien. Perfecto, entonces no, eso está bien, porque eso es uno de los desafíos que uno encuentra de este lado, digamos, que ustedes cuando uno escribe o hace una cosa de esa, ustedes puedan ver bien lo que se está haciendo. Este, no, está bien. Digamos, el tema, yo sé que el tema, el de direcciones y planos,
para ustedes yo estimo que ha sido un tema nuevo. Entonces, por eso es importante este, que hagan ejercicios sobre eso, porque además el tema de planos y direcciones es algo que vamos a utilizar en todo el semestre, porque estamos hablando de materiales y en los materiales uno se refiere a direcciones y planos en forma permanente. Entonces, tener más o menos claro qué es lo que uno está diciendo y cómo nomenclarlo es importante. Bueno, y hablando de eso, vamos a arrancar entonces con la clase de hoy, que la clase de hoy está referido a el tema de difracción. O sea, hemos visto una descripción de cómo son los cristales, y ahora vamos a ver de qué manera nosotros podemos estudiar y analizar la estructura cristalina. Y si hay tiempo, vamos a ver algo de defectos puntuales. Bueno, entonces, la otra cosa que sí, ahora, antes que me olvide, que mencionó, ustedes han visto, nosotros más o menos empezamos a horario. Tratamos de, eso sí, tratamos siempre de arrancar bien a horario. Entonces, ustedes también traten de estar a horario, para que, ahora creo que hasta ahora uno solo ha pedido autorización para entrar, pero Rubén mencionó que ustedes, eh, era como las 5 de la tarde, todavía había gente que estaba entrando, entonces eso complica un poco. Yo de todos modos le he mandado ahora la lista que estoy usando yo para que los incorpore y entonces no tengan que pedir permiso para ingresar. Pero en general, como política de la cátedra es al menos arrancar a horario, ¿está bien? Y mantener eso lo hemos venido manteniendo siempre. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es una técnica que se utiliza para estudiar las estructuras cristalinas que las hemos descrito la última vez. Ustedes vieron las estructuras cristalinas que existen en los materiales. Y esto comienza con los rayos X. Lo que vamos a hacer es ver un poquito, repasar un poquito qué son los rayos X y desde el punto de vista de la física, ver cómo se utilizan, y ver cómo se interpretan los datos cuando uno irradia un material con rayos X, lo irradia de determinada manera. Los rayos X aparecieron se descubrieron de manera casual. A finales del siglo XIX había mucha investigación en esa época en descargas en tubos gaseosos. Estaban estudiando lo que ocurría cuando en un tubo con algún gas en particular producían descarga de alta tensión. Y bueno, Röntgen descubrió que cerca de donde estaban haciendo los experimentos, cada vez que disparaba una descarga, se producía, había una pantalla fluorescente que se iluminaba. Como no sabía lo que era, por eso lo llamamos rayos X, y se dedicó a estudiar qué es lo que era eso que no sabía su origen. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido. Ustedes han tenido óptica en algún momento. Entonces, de cuál es la idea detrás de esto. Cuando hay una fuente de luz, ¿no es cierto?, nuestro ojo o un sensor
recibe una señal electromagnética donde está definida la longitud de onda y la amplitud. Y en general, el ojo y los sensores son lo que miran o lo que detectan es el cuadrado de la amplitud. ¿Está bien? O sea, no importa si en este caso la onda está hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo que el ojo detecta es el cuadrado de la amplitud. Y entonces, dependiendo cómo lleguen, es la respuesta de nuestra retina o del detector. En el espectro electromagnético, o sea, las ondas electromagnéticas van desde, o más larga también, pero que se utilizan, ¿no es cierto? Técnicamente tenemos las de radio, que son del orden de los 10 a 3 metros, ¿no es cierto? Microondas, infrarrojo, nuestro ojo es sensible solamente a un pequeño rango de todo el espectro de longitudes de onda, ¿no es cierto?, del orden del medio micrón, por ahí. Después vienen los rayos ultravioleta, lo que se conoce como rayos X, que es del orden de décimas de nanómetro y todavía con longitud de onda más corta o frecuencia más alta, los rayos gamma, que son por ejemplo, los que se producen en las reacciones nucleares y son los que en general vienen del espacio. Entonces, nosotros vamos a trabajar ahora, ¿no es cierto?, en este rango, en el rango donde la longitud de onda es del orden de medio nanómetro, o menor que un nanómetro, perdón. Entonces, de acuerdo a la mecánica cuántica, ustedes habrán visto que las ondas, bajo ciertas circunstancias, las partículas pueden ser tratadas como ondas y las ondas como partículas. Y entonces el fotón proviene de considerar la radiación eléctrica como paquetes discretos de energía, donde cada paquete de energía discreto se llama fotón y la energía que posee ese paquete de energía es proporcional a la frecuencia. Y la constante proporcional es la constante de Planck. Y además, como cualquier onda, pero en particular con las ondas electromagnéticas, hay una relación entre la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad, ¿no es cierto? La longitud de onda por la frecuencia da la velocidad, que en este caso particular es la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo obtenemos los rayos X? ¿Cómo obtenemos radiación o fotones de ese orden de energía? Bueno, los rayos X, una manera de obtenerlos, es los fotones que se emiten en las transiciones de las capas más bajas, por ejemplo, de elementos en el orden de los metales, ¿cierto? Los metales, las capas más bajas, si uno produce una transición, el fotón que se emite tiene una longitud de onda del orden de los rayos X, ¿no es cierto? Y entonces la técnica para obtenerlo es, bueno, producir esas transiciones. ¿Cómo se hace? Físicamente, acá a la izquierda hay una foto, esto es una foto de lo que es un tubo de rayos X de un equipo común de difracción. Esto es para, ¿cómo se llama? Al menos lo que tenemos nosotros para hacer investigación. Probablemente los médicos, los que se usan de uso médico sean un poco diferentes.
Pero la idea es la siguiente, este es un tubo al vacío, que acá está simulado, en el cual hay un filamento, ¿no es cierto?, que se calienta ese filamento, esto está todo al vacío, aparecen, se emiten electrones, y esos electrones son acelerados contra un blanco, y entonces cuando impactan contra ese blanco, producen las transiciones dentro del material del blanco. Entonces, dependiendo del blanco que yo ponga acá, o sea, el material que yo ponga acá, va a ser la longitud de onda que yo voy a emitir, que va a salir de ese tubo. Entonces los tubos vienen, los tubos de rayos X, los que se usan para investigación, uno compra uno que el blanco sea cobre, que es el más común de todo en general, es el caballito de batalla es tener un tubo de blanco de cobre, pero hay de hierro, hay de cobalto, hay de molibdeno. Entonces, porque cada uno de esos va a generar distinta longitud de onda. Entonces, algunos generan longitud de onda más cortas para estudiar cierto tipo de material y otras longitud de onda más largas. Entonces, por eso vienen de distinto tipo. Las condiciones de trabajo, fíjense, son la tensión que se aplica, la alta tensión, va en el orden entre 0 y 60 kilovolt, y la corriente de electrones que circula, esta es la corriente que impacta contra el blanco, es del orden de las decenas de miliamperes. ¿Está bien? Entonces, lo cual da una potencia, puede dar una potencia del orden de 1,5 kW. Este dibujo, fíjense que es comparable a la fotografía, ¿no? Entonces, esto es bastante parecido al tamaño real que puede llegar a tener un tubo. O sea, el blanco que está acá es una moneda que debe tener 1 centímetro de diámetro. ¿Está bien? Y sobre esa moneda que tiene 1 centímetro de diámetro, la zona donde impactan los electrones es una línea que debe tener a lo mejor 2 milímetros de largo por, no sé, por medio centímetro de largo. ¿Está bien? 2 milímetros de ancho, perdón, por 2 es una línea. Y fíjense que en esa línea están aplicados 1,5 kW. Si usted piensa en una plancha en su casa, una plancha tiene 1,5 kW. O sea, es muchísima la energía que se pone y es muy localizada, con lo cual requiere que todo este sistema esté refrigerado permanentemente con agua. ¿Hay agua? ¿Hay alguien que quiere entrar? No, perdón, a ver un segundo. Ya, vuelvo. ¿Está bien? Entonces, las condiciones de trabajo de estos tubos, bueno, entonces son muy, muy extremas, son muy, muy extremas, y los rayos X, acá hay una ventana, estas ventanitas que están acá, están hechas de berilio que es transparente a los rayos X, entonces los rayos X salen por esta ventanita. Esto es como físicamente como se generan los rayos X. Si tuviéramos una clase presencial, yo cuando tenía las clases presenciales llevaba un tubo roto que tenemos, así ustedes podían ver más en detalle cómo era. Pero bueno, básicamente esto. Bueno, entonces veamos qué es lo que se emite, ¿está bien? Entonces dijimos que sobre el blanco impactan, ¿no es cierto?, electrones, pueden tener 40, 50 kilovoltios. Entonces, si yo miro el espectro
de lo que emite ahora el tubo, de los rayos X que salen del tubo, fíjense que esto está puesto en función de la longitud de onda. Entonces la energía en realidad va para este lado, ¿no? Acá para la derecha la energía disminuye y para la izquierda la energía aumenta. ¿Saben? Entonces, en general, en todos los tubos de rayos X se trabaja con la radiación K-alfa, que es esta y que es la más intensa. Entonces uno después se la arregla para filtrar y qué sé yo. Pero el espectro que uno obtiene tiene esta pinta. O sea, hay toda una radiación, ¿no es cierto? Esto es todo choque inelástico de los electrones que entran en el material, ¿no es cierto? Que van perdiendo energía de forma inelástica y entonces por eso da una especie de continuo hasta que tienen la energía justa para producir la transición, entonces ahí son absorbidos muchos electrones y entonces por eso se emite por eso aparece este pico de intensidad y después con menos probabilidad está la radiación, la transición K-beta, que es esta otra. Y existen otras transiciones, como verán, pero esas otras son, las chances son de muy baja intensidad, prácticamente no aparecen. Si uno sigue, ¿no es cierto?, aumentando la energía, bueno, va a haber una longitud de onda de corte, porque no puedo sacar más energía de la que entra, ¿no es cierto? Entonces, la energía máxima, esta longitud de onda, está relacionada con la energía con la cual yo estoy impactando contra el blanco. Entonces, acá está el mismo espectro que estábamos viendo, pero hecho a diferentes tensiones. Si yo, la tensión con que impacto con el blanco es menor, por ejemplo, que la necesaria para producir una transición K-alfa, ¿no es cierto? Lo único que voy a obtener es nada más que esa radiación, lo que se llama Bremsstrahlung, que es radiación de frenado, ¿no es cierto? Los electrones que entran en el material pierden energía y esa energía se va disipando. Ustedes, no sé si habrán visto, cuando un electrón es acelerado o desacelerado, emite energía. Entonces, como el electrón va interactuando, se va frenando y entonces por eso que va emitiendo todo este continuo hasta que irradia el material con una energía suficiente como para producir las transiciones que a mí me interesan. ¿Está bien? Y la longitud de onda más corta que va a salir está dada por, ¿no es cierto?, por la energía con la cual estoy irradiando yo. A medida que aumento la energía, la longitud de onda, ¿no es cierto?, la más corta se va corriendo. Entonces, bueno, la idea, entonces tenemos esta radiación y es cómo se utiliza para estudiar los cristales. Obviamente nosotros no vemos en el sentido tradicional, sino que vamos a aprovechar un fenómeno físico para poder obtener información de la estructura cristalina de los materiales. En particular, el fenómeno que vamos a utilizar es el que se conoce como difracción. Te voy a mencionar un poquito de qué se trata. Y lo que vamos a ver, la información que nos va a permitir sacar, estudiando ese fenómeno de difracción en cristales, es, por ejemplo, la distancia entre los planos, HKL, y los parámetros de red, ¿no es cierto? El tamaño, por ejemplo, si una celda cúbica, el tamaño de la celda cúbica. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar para poder estudiar los materiales? Probablemente en óptica, cuando han cursado óptica, ustedes vieron el experimento de Young de la doble rendija,
que básicamente es lo siguiente, si yo acá fíjense a la izquierda hay un agujero chiquitito y viene un haz de luz. Y enfrente de eso hay dos agujeros. Entonces yo puedo suponer que el mismo haz pasa por los dos agujeros. Entonces el de acá arriba sigue este camino y el de abajo en realidad recorre este delta L más el de arriba. Entonces, acá en el punto P, donde yo estoy parado, si los dos recorrieran el mismo camino, ¿no es cierto?, llegarían los dos rayos con las amplitudes en fase. Pero a medida que va creciendo esta distancia delta L, lo que va a ocurrir es que se va a ir desplazando uno con respecto al otro. Y puede ocurrir, y por eso yo mencionaba que era importante que el ojo o el sensor, el detector, es sensible al cuadrado de la amplitud, no a la amplitud. Entonces, en este caso, aunque esté recibiendo radiación, en este lugar, ¿no es cierto?, la amplitud es cero. Entonces, aunque esté recibiendo radiación, yo no voy a ver nada. En este punto va a ser cero y el detector tampoco va a detectar ninguna radiación. ¿Está bien? Entonces, a medida que yo, por ejemplo, en este experimento me voy desplazando sobre esta pantalla, la distancia esta, delta de L, la diferencia de camino entre los dos rayos, va a ir marcando, dependiendo cómo se vaya moviendo cada uno de ellos, ¿no es cierto?, el camino que vayan recorriendo cada uno de ellos, voy a ir obteniendo zonas brillantes y zonas oscuras. Bueno, esta idea de interferencia ahora también se aplica, es un poco más compleja, a cuando un haz de luz atraviesa una rendija. Porque de alguna manera se puede pensar, yo esto se los cuento para que sepan de dónde es, no es que vayamos a preguntar después de esto en el examen, ¿está bien? Pero es para saber de dónde viene el origen de la técnica. Entonces, se puede pensar que cada punto de esta abertura es un emisor de luz y entonces en una pantalla de vuelta tengo variaciones de intensidad dependiendo el camino que recorra cada uno de los haces. Y eso se conoce como difracción. Entonces este concepto es el que se aplica a los cristales, bajo las siguientes condiciones. Fíjense, acá tengo un cristal, fíjense que acá el espaciado de ese cristal, ¿no es cierto?, está orientado de modo que son un plano HKL, ¿no ve? Y D es la distancia entre los planos HKL, cualquier grupo de plano HKL. Y entonces, la condición geométrica para que ocurra difracción, esto es lo que se conoce como la ley de Bragg, que de paso, la ley de Bragg, el señor Bragg y su hijo ganaron el premio Nobel en 1915 por esta idea, ¿no es cierto? O sea, algo, aunque suena simple en su planteo, es muy profundo. Entonces, primero consideramos un haz monocromático, o sea, de todas las longitudes de onda que se acuerdan que habíamos visto del espectro, nos quedamos con una, filtramos, nos arreglamos y nos quedamos con una sola longitud de onda. Es radiación coherente, o sea, todos los haz tienen el mismo origen e incide, fíjense, sobre un cristal de esta manera. Y entonces, ¿a qué lleva? Fíjense en la diferencia entre el recorrido del rayo 1 y el rayo 2. Hasta esta línea, los dos han recorrido lo mismo. Y de esta línea para allá, también los dos recorren la misma distancia. Entonces, la diferencia entre el rayo 1 y el rayo 2 es este pedacito que está acá, ¿no es cierto? A, B, C. Y ese pedacito es AB
es d por el seno de tita, ¿no es cierto? Este es el ángulo tita, esto es d, entonces este pedazo es d por el seno de tita, entonces tengo d por el seno de tita y d por el seno de tita, eso es 2d por el seno de tita. Entonces la condición de difracción, cuando yo voy a ver un punto brillante, cuando la diferencia de camino, esa diferencia 2d por el seno de tita, sea igual a un número entero de longitudes de onda. Entonces, en ese caso voy a volver a tener una contribución positiva. Entonces yo voy a ver el ASO o el detector, ¿no es cierto? Va a haber señal porque la contribución es positiva. Y eso es lo que se conoce como la ley de Bragg. Y en general nosotros la utilizamos con n igual a 1. ¿Está bien? Entonces la longitud de onda con la cual yo estoy irradiando el cristal es igual a 2D de este plano en particular por el seno de tita. Y en particular, para las estructuras cúbicas, que son las con las cuales nosotros vamos a hacer los problemas y vamos a trabajar, hay una relación entre el espaciado entre planos y los índices de Miller y el parámetro de red. O sea que si yo conozco D y sé cuáles son los HKL de ese D, puedo conocer el espaciado de red, el tamaño de la red. ¿Sabes? Entonces, por eso es poderosa la técnica, porque permite obtener información muy importante de las estructuras cristalinas. Nosotros vamos a ver casos simples, pero también se utiliza para cosas más complejas. Hay otras técnicas utilizando rayos X que no son exactamente, sigue siendo difracción de rayos X, pero se aplican con otra geometría. Hay una que se conoce como la técnica del AUE, que es que si yo tengo un monocristal y yo quiero saber qué orientación tiene ese monocristal, bueno, utilizando la técnica del AUE yo puedo conocer cómo está orientado ese monocristal. Nosotros no vamos a, se las menciono por un problema de cultura general nomás, no vamos a hacer problemas con esto, pero en este caso la técnica es diferente, el ángulo tita está fijo y lambda es variable, digamos, no se filtra, no se busca una sola longitud de onda, sino se tira con se irradia con todo el espectro. Nosotros, en general, la técnica que usamos, y en general es una de las más utilizadas, es esta que se emiten los rayos X, ¿no es cierto? Como les contaba, a través de un equipo. Salen los rayos X, se pasa a través de un monocromador, que puede ser algún sistema, algún cristal, además se ponen filtros. Y entonces yo hago irradiar, acá está mi muestra, el cristal que es mi muestra, con una longitud de onda, y yo tengo el detector acá. Entonces, y mantengo esta geometría, y esto va rotando, y entonces siempre mantengo la relación tita a 2 tita, ¿no es cierto? El detector y la muestra, o el tubo y el cristal, uno queda fijo y dos se van moviendo para mantener la relación tita 2 tita constante. Y entonces voy barriendo en ángulos y voy viendo en qué ángulos tengo señal, tengo picos. También en las viejas épocas se usaban películas, las mismas que se usaban para las radiografías médicas, el mismo tipo de película, y se ponía la película y se hacía una especie de anillo, y en ese caso después se medían las distancias entre estos distintos arcos, y de ahí se sacaba la información para sacar las estructuras cristalinas. Entonces, ¿cómo se trabaja con esto? Porque fíjense,
Bueno, acá hay otro dibujito de cómo puede ser, ¿no es cierto? Hay algunos unos equipos de enseñanza, que en la facultad hay uno, que tienen han copiado hasta el dibujito, es esta geometría, y y se pueden hacer algunos experimentos a nivel de estudiante para, para calcular las estructuras cúbicas, las estructuras de algunos cristales, por supuesto nada muy complicado. Bueno, volviendo a lo que habíamos dicho, teníamos esta ecuación, ¿está bien? La ecuación de Bragg, entonces, ¿qué conocemos de la ecuación de Bragg? Conocemos lambda, porque yo sé el blanco, ¿no es cierto? Yo conozco el material del blanco, entonces conozco cuál es la longitud de onda con la cual estoy irradiando, y conozco tita, conozco a qué ángulo se produce una señal, o sea, tengo esta doble información. Lo que no conozco, entonces, es D y HKL. Entonces, pero conociendo esos dos, puedo calcular D, pero todavía no conozco cuáles son los HKL correspondientes a ese D. ¿Está bien? Entonces tengo que hacer alguna serie de operaciones simples para poder sacar la información. En general, nosotros con esto lo que buscamos es el valor de A. ¿Está bien? El valor del parámetro de red del material. Entonces, si yo, en esta ecuación, fíjense que si yo reemplazo D por la expresión de D en función de los HKL, puedo llegar a esta ecuación. O sea que el seno cuadrado de tita dividido h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado es lambda cuadrado sobre 4a cuadrado, que es una constante, porque lambda no la varío en todo el experimento y a es el parámetro red del material, que tampoco varía. Entonces, debe ocurrir que cuando yo veo, ¿no es cierto?, una señal y divido por el HKL correspondiente, que todavía no sé cuál es, me debería dar siempre un número constante. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo podemos hacer para saber cuáles son los HKL que me hace esto constante. ¿Está bien? Entonces, si ustedes se acuerdan, bueno, acá un poco lo que les decía, si ustedes se acuerdan de los HKL, son números enteros. Entonces, la forma de ver cuál es la combinación de HKL que me da constante es un sistema de prueba y error. No es muy grave porque no es muy grave en el caso de que uno mira estructuras simples y cúbicas, porque hay unas reglas de selección que hace que se reduzca el número de combinaciones de HKL posibles. Entonces, fíjense que nosotros vamos a obtener información, como había dicho, del parámetro de red y del espaciado. La información que uno tiene es D, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto es D. Eso es lo que uno mide con la ecuación de Bragg. Y a partir de la relación entre los D con los HKL y A, yo puedo sacar entonces cuál va a ser el parámetro de red del sistema. Y eso depende, ¿no es cierto?, si es BCC, en el caso de las cúbicas, ¿no es cierto?, si es cúbica simple, si es BCC o si es FCC. Fíjense que la distribución de átomos en los planos, si es BCC, ¿no es cierto?, o si es FCC, es distinta, con lo cual las condiciones para la difracción van a ser distintas. Y eso está tabulado. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Si la red es cúbica simple, aparecen todos. Y no hay ninguna reflexión ausente. ¿Está bien?
Si es BCC, los únicos que van a aparecer son los que H más K más L es par. Y los que no van a aparecer son los H más K más L impar. Y si es FCC, o van a aparecer los que son todos impares o todos pares. Y no van a aparecer los que son los que están mezclados. Entonces, yo sé que para el ángulo más chico corresponde la combinación de HKL más chica. Entonces, si uno arma una tabla, ¿está bien? Entonces yo fíjense, acá tengo h cuadrado más k cuadrado más l cuadrado, y acá tengo, si es simple, son todos estos. Ahora, que en general ustedes se acuerdan que hay un solo elemento que tiene estructura cúbica simple, pero en el caso de las cúbicas o son o FCC o BCC. Entonces, si es FCC, el primer plano que me aparece es el 111, el segundo el 200, después aparece el 220, después el 311, después el 222. Si es BCC, entonces me aparece el 110, después el 200, el 211. Entonces, yo lo que sé es la forma de trabajar es a través de prueba y error. Yo no sé qué es lo que es, si es BCC o es FCC. Entonces, empiezo probando, por ejemplo, con FCC. Y hago ese cociente para cada ángulo, agarro el primer ángulo, ¿no es cierto? Y divido asumo que es FCC, divido por el 111. Agarro el segundo ángulo, ¿no es cierto? Y divido por el 200. ¿Está bien? Y siempre ese cociente me debería dar constante. Si no me da constante, y eso tiene que ser para todas las reflexiones. Si no me da constante, quiere decir que no es. Entonces, bueno, si falla ese, y sé que es cúbica, entonces me paso a la BCC y vuelvo a hacer la misma cosa. Agarro el ángulo, lo divido y alguna de las dos me debería dar todos los valores constantes. Entonces, y una vez que tengo todos los valores constantes, si esto igual a la constante, despejar A de acá es fácil, ¿no es cierto? Ya tengo el número de la constante y entonces puedo sacar el valor de A. Pero la forma en que se trabaja es de esa manera. ¿Está bien? Uno va probando con todos los que aparecen. ¿Por qué? Bueno, antes de mostrarles un esquema. Fíjense lo que les decía. Si en la estructura cúbica, la relación entre los D y el parámetro de red es bastante simple. Pero a medida que se va perdiendo, ¿no es cierto?, la simetría, se va complejizando. Fíjense, para tetragonal es más complejo, hexagonal es más complejo y cada vez necesito más información, ¿está bien? Y triclinic, una cosa triclínica es muy, muy compleja resolver cuál es la estructura cristalina. Nosotros en los prácticos, en los parciales y en los problemas siempre vamos a usar solamente cosas cúbicas. Entonces, existen estas tablas, estas tarjetas que se llamaban, con información entonces que permite identificar, si uno tiene, por ejemplo, los ángulos, uno hace un espectro y saca estos picos, puede identificar, por ejemplo, este es el espectro del hierro, ¿está bien? Que es esto a baja temperatura, esto es BCC, esto sería cobre, entonces esto es FCC. Bueno, esto está, acá está explicitada cómo sería, ¿no es cierto?, la fórmula para calcular el parámetro de red. Y esto es lo que es más o menos la vida real, ¿está bien? Hay cuando las cosas se complican un poquito. Ustedes piensen que cuando uno puede estar
haciendo este trabajo con un material que tenga, por ejemplo, dos fases, y las dos fases tengan estructuras cristalinas diferentes. Entonces, el resolver ese tipo de estructura es bastante complicado y puede ser bastante complejo y muy laborioso. Hay programas que hacen, digamos, los equipos de difracción comerciales para investigación tienen programas de ajuste por cuadrado mínimo, de distintos tipos de ajuste, que uno puede ajustar el espectro y entonces puede dar información sobre, sobre la estructura, cuando la estructura es compleja. Fíjense, en esto es bastante laborioso, si uno no sabe lo que es bastante laborioso sacar información. Bueno, a ver un segundito. Bueno, yo lo que les quería contar con esto era cómo el tipo de información que uno obtiene utilizando la técnica de difracción de rayos X, que al menos en el área de sólidos es muy importante porque es una herramienta poderosa para identificar estructuras y materiales, y se usa mucho. Yo preferiría, si podemos, avanzar un poco más, porque la clase que sigue también es relativamente corta, entonces creo que sería mejor si la vemos ahora, y así podemos seguir avanzando. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. yo tengo una duda cuando habla de las distintas técnicas. Hay una Sí. que se llamaba películas. Sí. ¿Películas cuánto es? No, eso se ponía, se usaba. Ahora hay detectores de radiación que antes no existían. Entonces se usaba película radiográfica, la película cuando a uno le sacan, bueno, ahora han dejado de existir también, ¿no es cierto? Las radiografías que sacan ahora, en general, también son detectores, digamos, no es película, pero es una película que se irradiaba con rayos X, y entonces quedaba sobre la cinta marcada la línea, y uno tenía que medir sobre esas líneas la distancia entre líneas. Bueno, había toda una geometría que tenía que aplicar uno para resolver, pero era básicamente la misma idea que acá. Bien, gracias. La otra cosa que no mencioné, pero creo que esa vale la pena, es que en general las muestras que se preparan y la que mostraba yo que aparecían muchas líneas, esto es porque el material es policristalino. Entonces, cuando se preparan muestras para identificar a través de la técnica de rayos X, lo que se trata de hacer en general es hacer materiales policristalinos, para que todas las orientaciones posibles tengan chance de difractar en algún ángulo, ¿está bien? Si fuera un material, por ejemplo, que fuera monocristalino, y yo pongo eso en el equipo de rayos X, ¿no es cierto? La condición esta va a ser solo para un solo plano, ¿está bien? Entonces me daría solamente una línea. Entonces, sería un monocristal. Si es un monocristal y yo irradio así, la condición esta de Bragg va a ocurrir solamente para un solo plano. Entonces, la idea es que queden expuestos a los rayos X la mayor cantidad posible de espaciado de red, ¿no es cierto?, de planos cristalinos. Entonces, casi todos entonces tienen chance de producir
alguna difracción. Bueno, a ver. Y el otro tema que me gustaría que veamos es el tema de defectos en cristales. Cuando empezamos a hablar de materiales, hablamos de estructura cristalina, vimos más o menos cómo se construye algunos modelos, pero son modelos ideales, ¿no es cierto? Dentro de la estructura cristalina hay defectos. Y entonces la estructura cristalina más los defectos cristalinos son lo que definen la microestructura del material y las propiedades, sobre todo las propiedades mecánicas, pero hay otro montón de propiedades, como las ópticas o algunas propiedades de conducción, que dependen fuertemente de los defectos cristalinos que pueda tener el material. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá esta está puesta como foto nomás, y ya vamos a ver en detalle, estas son fotos de microscopía electrónica, fíjense en la escala, estos son 500 nanómetros, de unos defectos que se llaman dislocaciones, que son todas estas líneas, todas estas... ¿Sí? Ah, no, perdón. Disculpen, me olvidé del detalle. ¿Ahora sí? Disculpen, no me di cuenta, disculpen. No, bueno, lo que estaba diciendo, acá estaba mostrando la foto de lo que son dislocaciones que son muy, pero muy importantes para las propiedades mecánicas de los materiales. En eso le vamos a dedicar un poco de tiempo porque realmente tienen mucha injerencia en las propiedades mecánicas. Entonces, pero por defecto vamos a empezar de a poquito, ¿no es cierto? Vamos a ir complejizando, vamos a empezar con puntuales, lineales, volumétricos, ¿sabes? Entonces, como dijimos, el cristal perfecto es una idealización, y en particular, que son hasta la superficie, dependiendo del tamaño del cristal, uno puede pensar casi como un defecto, ¿no es cierto? Los átomos en la superficie están en una condición diferente a los átomos en el volumen. Hay vibraciones atómicas, esas vibraciones atómicas aún a 0 grados, ¿no es cierto?, producen desajustes en las posiciones atómicas. Entonces, se ha modelado ese tipo de cosas y en particular hay dos modelos que no vamos a entrar, yo los menciono nomás, dos modelos de explicar el fenómeno de la agitación térmica en las estructuras. Uno es el modelo de Einstein, que plantea agitación al azar. Está el modelo de Debye, que plantea como un modo acoplado de vibraciones, lo cual entonces hay desplazamiento permanente de los átomos de su posición de equilibrio. Y eso se llaman fonones. De la misma manera que estaban los fotones para explicar la radiación electromagnética, también hay toda una estructura basada, una estructura matemática para describir todas las vibraciones en los cristales, que, bueno, se llaman fonómenos. Nosotros, esto es nada más que una mención, pero lo que es concreto es que esas agitaciones térmicas pueden producir
tienen algún efecto sobre la estructura del material. Entonces, la probabilidad de que el cristal incremente su energía libre, una cantidad delta G, está dado por el factor de Boltzmann, que es de esa manera. Y esa agitación térmica, ya vamos a ver más adelante también, puede introducir defectos. Si la energía térmica es lo suficientemente importante, puede producir, por ejemplo, el desplazamiento de los átomos de su posición de equilibrio, hacerlo saltar a otra posición de red, por ejemplo. Entonces, esos procesos que se producen por agitación térmica, por vibraciones, se llaman procesos activados térmicamente, y entonces la probabilidad de salto de un átomo está dado por una constante por la energía, por E a la menos la energía de activación sobre KT, donde T, ¿no es cierto?, es la temperatura absoluta y K la constante de Boltzmann. Entonces, los defectos cristalinos elementales, a partir del cual se forman otros más complejos, son los puntuales, que es lo que vamos a ver hoy, lineales y planos de 3 dimensiones. Los puntuales son las vacancias, las intersticiales y las impurezas, en algún sentido se pueden pensar como un defecto. Los lineales son las dislocaciones, y los planos y en 3D son, por ejemplo, la falla de apilamiento, las interfaces, los bordes de grano. Y en el curso vamos a ir viendo todos estos. Pero hoy vamos a ver nada más que los primeros. Entonces, un defecto atómico son imperfecciones muy localizadas en la red. ¿Está bien? Puede ser la vacancia, ¿no es cierto?, que es la falta de un átomo de un sitio de red, ¿no es cierto? En un sitio de red falta un átomo. Intersticial, puede ser el mismo átomo desplazado a un sitio que no es un sitio de red. Impurezas intersticiales, por ejemplo, una impureza en un sitio intersticial, no en un sitio de red. Una impureza, aunque tenga distintos tamaños, en un sitio de red, o una impureza de tamaño más grande en sitio de red. En general, los intersticiales, para ocupar un átomo, para ocupar un sitio intersticial, tiene que ser de menor tamaño que en general que el de la estructura. Se dan casos donde átomos de tamaño comparable ocupan sitios intersticiales, pero en el caso que uno fuerce demasiado, por ejemplo, en materiales que están expuestos a radiación en los reactores nucleares, debido al impacto de partículas de alta energía, pueden producir desplazamientos de átomos, de los mismos átomos en sitios fuera de red. Pero en general, cuando uno hace una aleación, los que van a ocupar, en particular el más famoso, el hierro-carbono, ¿no es cierto?, los que ocupan sitios intersticiales son tamaños considerablemente menor que el de la estructura cristalina. En los cristales iónicos hay las vacancias, hay un par de vacancias que se dan por pares de vacancias que se dan para mantener la neutralidad del sistema, donde hay, por ejemplo, las vacancias son de pares, hay hay un catión y un anión, que ese se llama efecto Shockley, y en el efecto de Frenkel, uno de los átomos, un catión va como intersticial, generando este tipo de configuración.
un defecto puntual, de vuelta, es una cosa muy localizada que produce una distorsión en la red alrededor del defecto, ¿no es cierto? Si falta un átomo, por ejemplo, bueno, la red estará más relajada alrededor de ese átomo. En general, estos defectos crean un campo de tensiones alrededor del defecto y ese campo de tensiones tiene simetría esférica. Entonces, si el efecto puntual es un intersticial, va a producir una expansión de la red, que un átomo más chico en una posición del cristal, bueno, de vuelta produce relajación de red. Pero en general lo importante de esto es que todo esto generan campos de tensiones esféricos. ¿Está bien? Entonces, en particular las vacancias, que son muy importantes, las vacancias para fenómenos, por ejemplo, como la difusión, son mucho más comunes que los autointersticiales. Los autointersticiales, de vuelta, no son comunes, no son defectos comunes. También en algunos casos se llama defecto al átomo, si yo agrego alguna impureza a un material puro, ¿no es cierto? También se lo puede pensar eventualmente como un defecto en una solución sólida. Si B y A tienen tamaño comparable, se produce una distribución al azar, por ejemplo, de elementos A en B. Están, por ejemplo, cobre y níquel, que son solubles, entonces hay una distribución al azar de un elemento en el otro ocupando sitios de red. O en el caso como había mencionado, en el caso de aleaciones intersticiales, donde no sé si se alcanza a ver, acá hay un átomo chiquito, el átomo de impureza, el carbono, ocupa sitios intersticiales en la estructura cristalina. También puede ocurrir que la estequiometría, si se afecta la estequiometría, con la presencia de defectos, puede producir importantes cambios en algunas propiedades. Por ejemplo, el óxido de zinc, que tenga impurezas de zinc extra, varía la conductividad de manera muy, muy importante. O sea, si por alguna razón salimos de la estequiometría del óxido de zinc, hay grandes cambios en las propiedades de conducción del material debido a la presencia de estas impurezas o defecto puntual. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer alguna cuentita de cuánto, si un material, ¿no es cierto?, un sólido cristalino, le conviene o no tener defectos, ¿está bien? A un cristal le conviene ser perfecto o le conviene tener algún tipo de defecto. En particular vamos a ver el tema de las vacancias. Un material energéticamente más favorable que no tenga ninguna vacancia, o le conviene tener vacancia. Es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, si miramos el cambio de energía libre por la presencia de vacancias, ¿no es cierto?, en particular la entropía se va a alterar, va a haber un cambio de entropía vibracional, ¿no es cierto? Dijimos que aparecen campos de tensiones alrededor de los defectos, o sea, la entropía vibracional va a cambiar por la presencia de la vacancia, y también va a cambiar la entropía configuracional, porque al haber una vacancia, quiere decir, dentro de una estructura cristalina, quiere decir que hay diferentes formas que yo la puedo acomodar a la vacancia. Entonces eso genera un cambio en la entropía configuracional. Y también va a haber un cambio al haber variaciones, ¿no es cierto?, en los enlaces, debido a la presencia de la vacancia, también va a haber un cambio en entalpía. Entonces, el cambio de energía interna del cristal lleva, ¿no es cierto?, va a aparecer el cambio de entalpía por la formación de la vacancia,
Y lo que había mencionado, va a haber un cambio en la entropía vibracional del sistema, estas son las frecuencias de vibración, ¿no es cierto?, que se ven alteradas por la presencia de la vacancia. Pero lo que vamos a analizar es qué pasa con el cambio en entropía configuracional. Entonces, al insertar, supongamos, n vacancias en un cristal con n átomos, la entropía, el cambio de entropía es K por el logaritmo de P, donde P es igual al número de manera diferente de ubicar las n sub b vacancias en n grandes sitios de red. ¿Está bien? Yo tengo n chica vacancias y tengo n grande lugares para poner n chica vacancias. Bueno, eso me genera un término en la entropía configuracional que viene dada por esta ecuación. Y que entonces acá se aplica una simplificación que es válida para cuando estos números son grandes, y entonces la entropía configuracional la puedo reducir a esta expresión. Entonces tengo un término, fíjense que tengo un término, si escribo ahora el cambio de energía, el cambio de entalpía va a ser proporcional al número de vacancias, el cambio de entropía vibracional también va a ser proporcional al número de vacancias, y me va a quedar un término con la entropía configuracional. Entonces lo puedo reescribir de esta manera, ¿no es cierto? Esto lo llamo el cambio de energía libre debido a la formación de vacancias, menos T por el cambio en entropía configuracional. Este término, si yo grafico delta G en función de n, me da, es proporcional, ¿no es cierto? Es lineal en n. Fíjense que esto está graficado en función de n. Y este término tiene esta manera, esta pinta. Entonces la suma de estas dos cosas me da alguna curva, y vamos a encontrar si hay alguna condición de equilibrio o no y cuánto es. Entonces, como siempre se hace en estos casos, vamos a derivar la función energía libre, ¿no es cierto?, en función de n sub b para un dado t. Bueno, la derivada sale que hay una concentración de vacancia de equilibrio para cada temperatura. O sea, al cristal le conviene tener defectos, ¿está bien? O sea, teniendo una cierta cantidad de defectos puntuales, una cantidad de vacancias, baja su energía, ¿está bien? O sea, entre un cristal perfecto y un cristal con vacancias, el sistema de menor energía es el que tiene alguna concentración de vacancias en equilibrio. Esta concentración de vacancias en equilibrio. O sea, otra manera de ver esta expresión es que el número de vacancias de equilibrio es el número posible de sitios de creación de vacancias, que es el número de sitios de red, multiplicada por la probabilidad que la agitación térmica cree una vacancia. Entonces, este análisis se puede aplicar también para intersticiales y para divacancias. ¿Está bien? Para intersticiales, lo único que hay que tener en cuenta es más o menos la misma idea multiplicada por un factor P, donde P es el número de posibles sitios, posibles intersticios asociados a un sitio de red. Dependiendo cómo sea la estructura, acuérdense si es FCC o BCC, dentro de esa estructura hay diferentes lugares donde pueden ubicarse, dependiendo cómo sea, donde pueden ubicarse los átomos intersticiales. Entonces el P está relacionado con eso. Y en el caso de divacancias, también uno puede calcular la energía de formación de divacancias, y ahí lo que hay que tener en cuenta, por un lado, es el número de coordinación, ¿no es cierto? Acuérdense que es el número de primeros vecinos, y por otro lado,
también hay que tener en cuenta que hay alguna interacción entre las vacancias, entonces la energía no es, perdón, la entalpía no es solamente dos veces la formación de dos vacancias, ¿no es cierto? Sino también hay una interacción entre las vacancias que hace que esa energía, esa entalpía sea más chica que la suma algebraica de la formación de dos vacancias. O sea, si están lejos, ¿no es cierto? La cuenta es la suma de las entalpías, pero si están cerca, están una al lado de la otra, hay una interacción que hace que la energía y la entalpía general disminuya. Bueno, los defectos puntuales en general se, se estudian de dos maneras. Una es en equilibrio y otra fuera de equilibrio. Y se estudian en general también a través de medir alguna propiedad. En equilibrio lo que se hace es poner la muestra se aumenta la temperatura y se va mirando alguna propiedad. Y fuera de equilibrio se los produce, por ejemplo, contemplado. Si yo, como vimos, la concentración de vacancia, ¿no es cierto?, está relacionada con la temperatura. Si yo subo la temperatura, la concentración de vacancias aumenta. Entonces, una manera es yo subo mucho la temperatura y templo. Entonces, de esa manera, si soy eficiente en el templado, puedo retener la estructura de vacancias de alta temperatura. A través de la deformación se producen muchos defectos. Y de lo que habíamos mencionado, a través, por ejemplo, de irradiación con neutrones o rayos gamma o otro tipo de partículas. En equilibrio también está la dilatometría, que en esta técnica lo que se hace es medir simultáneamente la variación del parámetro de red y la variación de la longitud cuando yo varío la temperatura. Entonces, esta es una manera de medir la concentración de vacancias en equilibrio. O a través de resistividad, variando cómo varía la resistividad cuando yo aumento la temperatura. Entonces, la técnica del templado es uniformizo temperatura, subo temperatura, uniformizo la temperatura de la muestra y templo, con la idea de mantener, o sea, de retener la estructura de defecto que tuve a alta temperatura. Y entonces mido alguna propiedad, y si hago esto para diferentes temperaturas, puedo sacar alguna correlación entre esa propiedad y, y la temperatura desde la cual templé. Entonces puedo hacer alguna correlación entre la concentración de vacancia a diferentes temperaturas, midiendo alguna propiedad. Y la otra forma es a través de irradiación. Las partículas cuando entran en los metales, en particular en los metales o en otros materiales, producen, dependiendo de la energía, desplazamiento de los átomos de su posición. Si la partícula es pesada, por ejemplo, como un neutrón, puede producir desplazamiento de los átomos de su posición de red. Bueno, le había dicho que la clase esta era cortita. Ya en la próxima clase vamos a ver si damos prácticos o una clase teórica más. Y después prácticos, seguro. ¿Está bien? ¿Alguien diga algo? Sí, profe. ¿Está bien?
Bueno, bueno, es todo por ahora. Cualquier cosa les avisamos si hay algún cambio. Y si no, nos veremos mañana. Sí, profe, si mañana llega a haber práctico, para que suban la guía. Sí, no, seguro, seguro. Ah, la guía, escúchame, la guía está en la guía 2 están los problemas De difracción. de difracción, que Rubén no los hizo porque no lo habíamos visto todavía. Sí, Ahí ya. están los problemas de difracción. Listo, profe. No, la Filmina yo ya he explicado por qué no la subo, pero esto está de vuelta. Hay información sobre esto, está plagado en la red y si no, hay un libro, yo creo que los dije, a ver un segundito. Si alguno tiene ganas de agarrar un libro, a ver, acá. No. Ahora sí, denme un segundo. Este libro, X-Ray Diffraction, de Coolity, ese es uno de los muchísimos que hay. Esta tabla está sacada de ahí de ese libro, si ustedes quieren pasar, pero sobre esto hay muchísimos en internet. Y hay de esto en español también. No sé cómo andan ustedes con el inglés. ¿Se llevan bien con el inglés? Más o menos. Ah, bueno, no, por eso, no, también, no, y les digo, traten de aprender inglés. El mundo hoy en día, sobre todo Internet, es inglés. Digamos, la cantidad de información que hay en inglés comparada con lo que hay en español no se compara. Hay muchísima más información en inglés que en español. Entonces, si pueden aprender, aprendan. Abre muchísimas puertas eso. Bueno, gente, nos veremos mañana. Sí, salvo que haya algún cambio de planes, sí. No es esta. Yo puse una de los martes y una de los miércoles. La de los miércoles. Ustedes de todos modos ven, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se llama? Yo subo cosas ahí Ah, bueno, eso les llega rápido a ustedes. Cualquier cambio, cualquier cosa, yo les aviso ahí nomás. ¿Está bien? En autogestión. No, de nada. Bueno, me retiro entonces. Chao, profe. No.